Creo que esta foto pasará a la historia como una de las más perturbadoras en la historia de las ultramaratones. Y eso es porque, poco después de que se tomara esta foto, la corredora en cuestión, llamada Turia Pitt, se encontraría quemada viva. Durante más de 4 horas, Turia estuvo tendida en un campo abierto en las llanuras australianas, con el sol golpeando sin piedad sus graves quemaduras, mientras esperaba que alguien, cualquiera, la encontrara y la salvara de esta pesadilla. Este incidente ha generado muchas preguntas sobre lo que sucedió ese día en una carrera de ultramaratón que terminó en horror y desastre. Me duele, me alarma y francamente me enoja. Vamos a adentrarnos en la trágica historia de Turia Pitt. Mi meta es que este canal llegue a 25,000 suscriptores, así que si aún no lo has hecho, por favor presiona ese botón de suscribirte. En 2011, Turia Pitt, una entusiasta del fitness y corredora de ultramaratones de 24 años, se embarcó en un ultramaratón de 100 kilómetros en Kimberley, Australia Occidental. La carrera formaba parte de una campaña turística para Australia Occidental organizada por Racing the Planet, una empresa con sede en Hong Kong, conocida por organizar carreras a pie en entornos desafiantes en todo el mundo, como el desierto de Gobi, el Sahara y la Antártida. Esta carrera en particular en Kimberley había sido precedida por un evento por etapas de 7 días y 250 kilómetros el año anterior. Esa carrera de 2010 transcurrió sin incidentes y nadie podría haber sabido el horror que esperaba en 2011. El evento se suponía que comenzaría en un lugar llamado Emma Gorge y terminaría a 100 kilómetros de distancia en Kununurra, Australia Occidental. Había 6 puntos de control en total desde el inicio hasta el final. En algunos lugares, notablemente, no había acceso para vehículos, ni caminos, ni senderos, y en consecuencia, la cobertura de red era muy pobre. Pon atención a esto, te será útil en un minuto más o menos. El viernes 2 de septiembre de 2011, la maratón comenzó oficialmente con Turia Pitt, junto con otros 40 participantes compitiendo por llegar a la meta. Los primeros 10 kilómetros transcurrieron sin incidentes. Turia corrió junto a sus competidores, específicamente 3 hombres con los que había estado platicando el día anterior. Pero rápidamente los superó y llegó al segundo punto de control, donde se detuvo para descansar brevemente e hidratarse. Para entonces ya había corrido casi 20 kilómetros, lo cual, bajo cualquier circunstancia, era un logro bastante impresionante. Después de una breve pausa y de platicar con otros corredores en el punto de control, Turia volvió a salir. La siguiente parte de la carrera la llevó a través de Tear Gorge. Esta fue la parte más difícil de los 20 kilómetros que llevaban al tercer punto de control. La garganta era difícil de atravesar y muy remota, lo que la convertía en un tramo desafiante para todos. En cuestión de minutos, Turia se encontró en medio de un terreno accidentado, con la naturaleza salvaje extendiéndose en todas direcciones. Fue durante este segmento desafiante de la carrera cuando Turia notó por primera vez humo elevándose a lo lejos. Al principio, le pareció un pequeño incendio de maleza que avanzaba por el fondo del valle hacia el escarpa a su derecha. El incendio no parecía particularmente amenazante a primera vista, pero los incendios forestales se propagan rápido, mucho más rápido de lo que uno espera. Y para empeorar las cosas, este valle en particular estaba en una zona escarpada, con pastos largos y espesos, árboles y matorrales por todas partes, el combustible perfecto para un incendio forestal. Mientras disminuía su ritmo de carrera, Turia vio que delante de ella había un par de corredores, Hal Benson y Kate Sanderson, que ya discutían ansiosamente sobre el incendio que se avecinaba. Su preocupación era palpable, y pronto, cuando se detuvo, 2 competidores más, Sean y Martin Vandermeer, a quienes Turia había conocido antes durante el almuerzo, corrieron para reunirse con ellos. Otro corredor, Michael Hull, se unió al grupo, y juntos los 6 corredores evaluaron su situación buscando una posible ruta de escape. En este punto estaban justo en medio de Tear Gorge, donde no había cobertura de celular y la vigilancia de los supervisores y oficiales del maratón era inexistente. Después de salir del segundo punto de control, todos habían visto y pasado corriendo por pequeñas áreas quemadas, pero en ese momento no estaban preocupados. Pero ahora la situación era diferente. Cuando miraron al otro lado del valle, vieron una enorme pared de fuego acercándose hacia ellos. Mientras los corredores discutían, el fuego parecía correr su propia carrera, avanzando hacia ellos en un arco. El ruido del fuego era tan fuerte y furioso que apenas podían escucharse entre ellos. No tenían una buena vista, pero sabían que el fuego venía hacia ellos por la dirección del humo. Turia tenía miedo. Me imagino que todos lo estaban. Pensaron en regresar corriendo al segundo punto de control, pero después de unos pasos vieron que el fuego estaba demasiado cerca y creciendo.
Pero quedarse en la garganta era peligroso, porque el fuego avanzaría más rápido por ahí y los atraparía. El fuego se estaba propagando rápidamente, alimentado por el pasto seco y el clima caluroso. Su única opción era escalar el lado empinado de la garganta. Apuntaron hacia un lugar rocoso con menos pasto, esperando que el fuego pasara rápidamente por ahí. Se equivocaron. Turia y el grupo empezaron a escalar, esperando que eso les ofreciera algo de protección. El fuego avanzaba rápido, impulsado por el viento. Martín, Kate, Turia, Michael y Hal llegaron a un pequeño y estrecho espacio en la roca a mitad de camino. Sean tuvo que quedarse un poco más lejos porque no había suficiente espacio para todos. Miraron hacia abajo y vieron el fuego muy cerca de donde habían estado hace solo unos momentos. Discutieron si el espacio pequeño los mantendría a salvo o si tenían que seguir subiendo, pero el fuego se acercaba demasiado rápido hacia ellos y cada corredor tuvo que decidir qué hacer en una fracción de segundo. Cuando el fuego se acercó, Turia se envolvió las piernas con su camiseta de manga larga, esperando tener algo de protección. El calor era intenso y el humo llenaba el aire, haciendo difícil ver o respirar. Turia miró a la única otra mujer del grupo, Kate, con lágrimas en los ojos, asustada por lo que venía. Kate intentó tranquilizarla, pero ambas sabían que la situación era grave. Turia se agachó entre las rocas, haciendo todo lo posible por cubrirse. El calor era abrumador. En ese momento, Turia se preguntó si ese sería su final. Entonces, las llamas los alcanzaron. Turia gritó, y la intensidad del fuego obligó a Turia a dar un paso desesperado. Ella intentó trepar la colina para escapar de las llamas, pero el calor era demasiado. Ella perdió el agarre en la colina y cayó, golpeándose la cabeza contra una roca. Sus gritos se silenciaron en el caos. Solo puedo imaginar lo que Turia sintió en esos momentos aterradores mientras enfrentaba toda la furia del fuego. Las llamas tocaron su piel por todas partes, su espalda, sus piernas y su rostro. Debió haber sentido mucho dolor, más del que podemos imaginar. En esos momentos aterradores, con fuego por todas partes, ella estaba luchando por mantenerse con vida. Debe haber sido horrible. Pero minutos después el fuego se calmó y lo peor pasó. Los corredores conmocionados se reunieron de nuevo. A diferencia de las chicas, los otros corredores masculinos lograron evitar las quemaduras graves al escapar a un terreno más alto. Pero Turia y Kate no tuvieron tanta suerte. Ambas sufrieron quemaduras de primer grado en el 60% de sus cuerpos. Turia era la que estaba peor. Su rostro estaba medio derretido, con la piel literalmente desprendiéndose con cualquier contacto. Al verla, Michael Hall, uno de los 6 corredores, inmediatamente asumió lo peor. Pero el gemido de dolor que escapó de sus labios le demostró que estaba equivocado. Los 6 corredores, junto con las 2 mujeres gravemente quemadas, creían que la ayuda llegaría pronto. Así que se quedaron en ese valle esperando lo que pareció una eternidad. Durante 4 horas agonizantes, se sentaron entre las secuelas del incendio. Cada minuto se sentía interminable. El dolor era inimaginable. Turia, con quemaduras graves en los labios y la garganta, solo podía recibir pequeños sorbos de agua para aliviar el dolor. Ahora, en toda esta situación, uno esperaría una investigación exhaustiva sobre lo que realmente sucedió ese terrible día. Después de todo, que un incendio forestal sorprenda a una carrera de 100 kilómetros parece poco probable. Los organizadores Racing the Planet debieron haber tenido alguna idea. Y así, ahora mismo, mientras estoy a punto de hablar sobre algunas de las decisiones que tomaron los organizadores, solo quiero ser claro. Estoy tratando de hacer esto con respeto hacia todos los involucrados. Todo lo que quiero hacer es cubrir algunos hechos sobre cómo el resultado podría haber sido diferente si hubieran tomado algunas decisiones distintas. Y la primera pregunta que quiero plantear aquí es, ¿por qué no sabían nada sobre el incendio? Bueno, la respuesta a eso es que sí lo sabían. La primera advertencia vino de John Story, un agricultor local y amigo del fundador de Racing the Planet. John, quien compitió el año anterior en la edición de 250 kilómetros de esta carrera, había sobrevolado la zona y observado el incendio días antes de la carrera. El 26 de agosto incluso llevó al director de ruta de Racing the Planet, Carlos García Prieto, a ver el incendio en el Dunham Valley, que formaba parte del recorrido. Luego envió un correo electrónico a las autoridades locales señalando el posible peligro para la carrera. A pesar de estas advertencias tempranas, la respuesta de los organizadores fue insuficiente. El 30 de agosto,
Racing the Planet se puso en contacto con el centro de visitantes de Kununurra preguntando a quién debían contactar respecto a los incendios. Se les aconsejó hablar con Tony Stevenson de la oficina local de la Autoridad de Servicios de Incendios y Emergencias y con Lake Bentley del Departamento de Medio Ambiente y Conservación. Se dejaron mensajes, se enviaron correos electrónicos, pero la comunicación no motivó a Racing the Planet a reevaluar el riesgo de incendio para la carrera. La carrera continuó según lo planeado. El día de la carrera, John Story, que no era parte oficial de la carrera pero estaba preocupado por la seguridad de los corredores, sobrevoló el recorrido nuevamente. Se sorprendió al ver que el incendio se había extendido significativamente. Inmediatamente intentó advertir a Racing the Planet, incluso contactó a Nathan Summers, el piloto de helicóptero que estaba filmando la carrera, para transmitir una advertencia a los organizadores sobre el incendio que se acercaba rápidamente al recorrido de la carrera. Sin embargo, para cuando el mensaje llegó al gerente del evento de Racing the Planet en el punto de control 2, su urgencia se había diluido al pasar de persona en persona, y los organizadores no tomaron medidas decisivas para detener la carrera o redirigir a los corredores. La urgencia del mensaje se redujo debido a una serie de malentendidos y suposiciones, y esto socavó de manera crítica la respuesta al incendio forestal que se acercaba. Mira, el mensaje de Story para Summers fue claro. Un incendio venía por la sierra a unos 2 kilómetros de distancia y llegaría al camino de la carrera en 2 horas. El cálculo de 2 horas de John Story pondría el incendio en el punto de control 2 alrededor de las 12:30. La hora límite para que los competidores llegaran al punto de control 2 era a las 2 p.m., lo que significaba que existía la posibilidad de que los competidores quedaran atrapados en él. Esta advertencia urgente daba una idea clara sobre la velocidad y dirección del incendio, pero cuando Summers transmitió el mensaje de Story a los oficiales de la carrera en el punto de control 2, los detalles del mensaje empezaron a perder precisión. Como Summers no pudo aterrizar su helicóptero cerca del punto de control debido al terreno cubierto de arbustos, descendió unos kilómetros del otro lado de la Gibb River Road y le gritó la advertencia a un miembro del equipo de medios que estaba en tierra. Esta distancia física entre Summers y el punto de control fue el primer factor que debilitó la urgencia del mensaje, ya que los detalles críticos sobre la ubicación y el momento del incendio tuvieron que ser gritados a la distancia. El miembro del equipo de medios luego transmitió el mensaje al gerente del evento de Racing the Planet, Rita Hanninen, en el punto de control alrededor de las 10:30 a.m. La retransmisión del mensaje de segunda mano introdujo aún más confusión, y los detalles críticos de la advertencia original de Story, especialmente la ubicación precisa y el tiempo estimado de llegada del incendio, se perdieron o suavizaron en la transmisión. Así que, para cuando el mensaje llegó a Hanninen, en lugar de decir que un incendio venía por la ruta de la carrera a unos 2 kilómetros de distancia y que estaría sobre ustedes en 2 horas, eso ya no estaba claro. Lo que Hanninen escuchó fue: hay un incendio que viene hacia nosotros y podría llegar a esta zona pronto. Verás, había varios incendios forestales en la zona, algunos de los cuales no representaban ningún peligro para los corredores. Así que, para cuando los corredores llegaron a este segundo punto de control, Hanninen pensó que el incendio se estaba desviando del camino y no afectaría la carrera. No se tomó ninguna medida, lo cual ahora sabemos que fue un error enorme y costoso. El equipo organizador no hizo ningún intento de determinar la ubicación exacta, la dirección y la gravedad del incendio como se indicó en el mensaje, asumiendo lo mejor en lugar de lo peor. Turilla, Kate, Hal, los Vandermeer y Michael pasaron todos por el punto de control 2 después de las 11:30. Y si los oficiales de la carrera los hubieran retenido ahí por su seguridad, no habrían quedado atrapados por el incendio, un poco más de 1 hora y media después. La ignorancia sobre los nuevos incendios y la confusión general de los detalles por parte de los organizadores respondieron la segunda pregunta que tenía en mente, y estoy seguro de que también la tenías en mente, que es: ¿por qué demonios tardó tanto en llegar la ayuda? Bueno, después de darse cuenta de que algunos corredores estaban gravemente heridos, se hicieron llamadas a la Autoridad de Servicios de Emergencia y Bomberos de Australia Occidental en Perth para pedir ayuda. Sin embargo, desde el principio, la conversación se enredó en confusión sobre las ubicaciones y los servicios necesarios. La remota zona salvaje de Kimberley, sin direcciones precisas ni puntos de referencia conocidos, añadió capas de complejidad a una situación ya de por sí frenética. Mientras los organizadores luchaban por comunicar las necesidades urgentes, asistencia médica para las víctimas de quemaduras, la llamada se vio obstaculizada por malentendidos sobre qué servicio de emergencia se estaba solicitando y las coordenadas GPS precisas de las víctimas de quemaduras. Afortunadamente, después de 4 horas agonizantes que debieron sentirse como una eternidad, la ayuda finalmente llegó para los 6 corredores atrapados.
Se necesitó el heroísmo del piloto de helicóptero Paul Cripps, quien realizó el audaz esfuerzo de rescate al mantener su helicóptero flotando para apoyar un patín en una estrecha cornisa durante la evacuación. Fue su destreza de vuelo, precisión y rapidez de pensamiento lo que se le atribuyó haber salvado las vidas de Turi Yapit y Kate Sanderson. De no haber asumido ese riesgo, ambas mujeres casi con certeza habrían muerto. Turiya fue llevada de inmediato a recibir atención médica. El equipo de rescate, entendiendo la urgencia de sus heridas, actuó rápidamente para asegurarse de que recibiera la atención que necesitaba lo más pronto posible. Muchos pensaron que no lo lograría. Incluso fue declarada muerta no una ni dos, sino 3 veces durante el traslado. La pusieron en un coma inducido por más de un mes. Turi Yapit perdió todos los dedos de su mano derecha y 2 de su mano izquierda. Pasó 6 meses en el hospital y tuvo que someterse a más de 200 cirugías en 2 años. También gastó millones de dólares en su recuperación. Ahora voy a ser totalmente honesto. No sé absolutamente nada sobre cómo organizar competencias de maratón. No voy a fingir que sí, así que si alguien en los comentarios sabe, tal vez me podría ayudar un poco aquí. Pero dicho esto, uno pensaría que organizar un maratón, especialmente en un terreno tan remoto y desafiante, requeriría una evaluación de riesgos exhaustiva y un plan de preparación para emergencias, ¿verdad? No habría revisiones exhaustivas de la ruta, sistemas de comunicación para emergencias o incluso teléfonos satelitales distribuidos al personal clave. Simplemente parece lógico que, con una carrera que abarca grandes distancias a través de áreas potencialmente peligrosas, los organizadores tendrían protocolos establecidos para reaccionar rápidamente ante cualquier situación. Simplemente me resulta desconcertante que, a pesar de los riesgos conocidos de incendios forestales en la zona, parece que no había un plan sólido para enfrentar una amenaza tan previsible. Lo sabían. Los incendios forestales no son poco comunes en esas zonas. Y de nuevo, no soy un experto en organización de maratones, pero esta parte simplemente me vuela la cabeza. Y considerando la magnitud de esta tragedia, realmente te hace preguntarte sobre los controles y contrapesos que se suponía debían estar en su lugar. ¿No había planes de contingencia para desastres naturales? Es simplemente triste que esto se pudo haber prevenido. Hoy en día, los corredores de maratón, especialmente aquellos que participan en ultramaratones en lugares remotos como Kimberley en Australia, recurren cada vez más a tecnología avanzada para la navegación y la seguridad. A menudo usan aplicaciones y dispositivos que ofrecen rastreo por GPS incluso en áreas sin servicio celular. Estas aplicaciones permiten a los corredores y organizadores rastrear la ruta, la distancia, el tiempo, la velocidad y la frecuencia cardíaca durante un maratón. Pero en 2011, esa tecnología no era tan común o quizá no se consideraba una parte necesaria de la estrategia de seguridad de la carrera. A pesar de la disponibilidad de dispositivos GPS en ese momento, parece que no se le daba importancia al uso de esta tecnología para mejorar la seguridad de los corredores. Es trágico, es frustrante. Y para mí, simplemente parece que todo lo que pudo haber salido mal en esta situación salió mal. Basado en lo que te he contado de esta historia, podrías pensar que Turi Yapit nunca volvería a correr y nadie la culparía después de una experiencia tan increíblemente terrible que casi le cuesta la vida. Pero no, ella es una mujer y corredora realmente inspiradora. Turia sigue siendo una competidora de ultramaratones que, después de recuperarse, ha competido y ganado muchas competencias de carreras, incluyendo el Ironman Challenge de Australia en 2016. Es autora, coach de negocios e incluso enseña a jóvenes mujeres cómo correr. Turi Yapit inició una demanda ante la Corte Suprema contra Racing the Planet y en mayo de 2014 se informó que se había llegado a un acuerdo extrajudicial por $10 millones australianos. Acompaño de corazón a la valiente Turi Yapit y a su querida familia. Gracias por ver. Últimamente he ganado muchos suscriptores nuevos y realmente les agradezco mucho a todos ustedes. Si quieren más historias como esta, por favor denle al botón de suscribirse y nos vemos en el próximo video.